es la gente y los jugadores. Y después están los que mediamos entre la gente y los jugadores. Los que mediamos entre la gente y los jugadores somos los entrenadores, los periodistas y los dirigentes. Creo que los entrenadores, los periodistas y los dirigentes somos lo peor del fútbol. Y acá, haciendo lo peor del fútbol, abrimos este segundo bloque de Línea de Tres, precisamente para analizar la llegada de Marcelo Bielsa a la selección uruguaya. Lo vamos a hacer con dos queridos colegas para charlar, para intercambiar, a ver qué puede pasar con la llegada del argentino. En primera instancia saludo a Mariana Sequeira, periodista, licenciada en Educación Física, preparadora física de la selección uruguaya de fútbol sala, jugadora de fútbol sala. ¿Me queda algo más, Mariana? No. Por ahí, bueno, pero ya dije un montón. Yo me cansé solo de decirlo simplemente, pero ¿cómo andas, Mariana? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación, un placer estar acá. Bueno, es un gusto tenerte por acá. Y a tu derecha tenés al señor Álvaro González Mar, que no mire para el costado, le estoy hablando a usted. Relator de fútbol, ¿Cómo le va? entre otras cosas. Me podría empezar a desarrollar su currículum y su carrera, pero se nos iría el tiempo. No hay necesidad de, ¿No? de dejar Periodista expuesto de la a... Mariana dejó la vara ya alta, muy alta, ¿no? Claro. Sí. ¿Estás jugando al fútbol vos, no? ¿Eh? ¿Estás jugando al fútbol vos, No, abandoné con honores. Hace mucho. Está bueno hacerlo así con honores. Y también. la última puerta. Sí. En el pico más alto de la carrera. Es lo que hay que hacer. Exacto. Bueno, Son fotos vale. en blanco y negro nada más, pero no importa. Un gusto enorme, Lorito, también tenerte por acá. Placer estar acá junto a lo peor del fútbol, que son ustedes. Nosotros, los dirigentes y los entrenadores. Bueno, Bielsa ahí se sumó también, ¿no? Sí. Dijo, hay que Ustedes, jugadores. los dirigentes y los entrenadores. Qué Yo, bárbaro. como parte del público, coincido. porque- Sí, ahí te saca. Bueno, ¿cómo han visto? ¿Cómo ves, Mariana? ¿Cómo ves esta llegada de Bielsa? ¿Qué te genera? ¿Te da ilusión? ¿Te da esperanza? Sí, a mí me genera como mucha esperanza y me gustó la forma en que él se presentó en la conferencia de prensa. Me pareció súper respetuoso, humilde y creo que le va a venir bien a la selección. Ya he escuchado a algunos jugadores que hasta ahora han integrado y seguramente también estén nuevamente convocados, que también les genera mucha ilusión su figura, lo que pueden aprender de él y creo que es positivo lo que se viene. ¿Qué lectura haces, Alvarito? Sí, yo hace unos días hablamos un 13-0 con Jorge Casales. Yo tengo la percepción de que estamos frente a la llegada de la figura más importante a la que el fútbol uruguayo puede aspirar en cuanto a la conducción técnica. Tiene la particularidad la selección uruguaya de transitar por un camino bastante diferente a lo que transita el resto del fútbol uruguayo. Competencia local, fútbol femenino, fútbol playa, nivel de la competencia, con un proyecto que va en línea con lo que me parece fue la etapa más exitosa del fútbol uruguayo en los últimos 50 años, que fue el proceso Tavares. Tiene algunos puntos de contacto con eso y a mí me genera mucho entusiasmo. Después los resultados son, no digo que una anécdota, pero creo que bien Bielsa lo decía en algún momento, el orden en el que se resuelven los torneos termina muchas veces siendo la mirada más fría de lo que es un proceso. Pero en lo que presenta como atractivos y propuestas, a mí me tiene muy entusiasmado. Pero de esos puntos de contacto con el proceso de Tavares, ¿dónde los ves? ¿Dónde La pueden fuerza estar? de la figura, la percepción, por lo menos externa, de mantener la convicción, el establecer claros límites. Cerrar filas hacia afuera. Exactamente, para que lo que suceda dentro del complejo de la Asociación Uruguaya de Fútbol no se vea contaminado por lo que él mismo decía. Yo coincido en que en buena medida y por distintas razones entre la dirigencia y muchas veces el periodismo son quienes terminan generando situaciones dentro del fútbol que son las que luego desembocan en que los procesos se interrumpan o se generen situaciones no deseadas. ¿Qué piensan al respecto de algunas voces como disidentes que plantean lo siguiente, ¿no?
¿Por qué ir a buscar un técnico de estas características que puede ser caro para la AUF, para cualquier mercado, teniendo en cuenta la cantidad de equipos y selecciones que van a clasificar en el próximo Mundial? Hablando de América, 6,5 cupos, o sea, un montón. Yo les pregunto ¿qué piensan que fue a buscar la dirigencia con la llegada de Bielsa? Mariana, Alvarito, el que quiera empieza. Bien. Bueno, yo creo que hay varios aspectos que me imagino que se buscaron y uno puede ser la forma de juego. Creo que Uruguay hace algún tiempo está como en una transición que no se pudo concretar del todo un cambio en el modelo de juego, de tener más posesión, de jugar más, de proponer y de ser protagonistas, que quizá en la historia no han sido las principales características, si bien hemos tenido logros importantísimos, y esa transición que han tenido el tipo de jugadores creo que también va en línea con este entrenador y que por otro lado es una figura que genera respeto, mucho respeto, y es necesario que los jugadores crean y estén convencidos para llegar a un buen puerto. Sí, yo tomo ese punto que dice Mariana, que me parece que es importante, porque Uruguay está también en esa etapa de recambio, ¿no? Ya vamos a hablar ahora de los históricos, pero en un tiempito ya los históricos del proceso no van a estar. Y me parece que eso que dice Mariana, de tener un montón de jugadores jóvenes que hoy tiene Uruguay con muchísimo talento y capacidad, bajo la mirada, ¿no? De Bielsa y trabajando con Bielsa, puede llegar a tener una explosión interesante pensando en los próximos, ¿no? Tal cual. Pero además siempre está ese cuestionamiento sobre lo que en el fútbol o en el deporte es caro o es barato, ¿no? Sí. Hay veces que uno dice, oh, mirá, este jugador cobra X. Sí. Sí, pero juega todos los partidos. Y de repente tenés uno que cobra X menos 2, pero no juega nunca. No lo tenés nunca porque está siempre lastimado, hay problemas, no juega, no rinde esto. Y cuando termina el año, ¿cuánto te salió más caro? Y en el caso de Bielsa, asociado a lo que decía Mariana y a lo que vos también decías, Wilmar, digo, si efectivamente logra consolidar la idea, si logra potenciar esos jugadores jóvenes, si logra dar visibilidad a la selección, ¿hasta qué punto va a ser efectivamente un gasto que está haciendo o esa inversión te devuelve o se termina pagando sola? Son cosas que, claro, a veces en la primera mirada hablar de 14 millones de dólares o de 10 millones de dólares en un fútbol en donde están discutiendo si le pueden subir el mínimo a la segunda división profesional para pagarle 50.000 pesos a los jugadores, claro. Parece un despropósito. Sí, donde más del 60% además de los jugadores cobran ese mínimo, ¿no? Exacto, entonces es una locura. Sí, bueno, pero van por carriles distintos. Pero yo lo veo aparte incluso beneficioso esto de los 6,5 cupos, porque es como trabajar con más tiempo y con tranquilidad mirando más para allá, ¿no? Es como, esto de tener tantos cupos, más que el gasto, es la tranquilidad de empezar a laburar sin tener tanto la soga al cuello. Sí, ir paso a paso, ¿no? Y en esto los primeros amistosos que a priori son accesibles, fáciles, donde se va a poder ir avanzando de a poquito. Vamos a ver un pedacito de una declaración de Bielsa y después, porque hasta ahora venimos muy buenos. Sí. Les voy a pedir que se la jueguen después. Golpeen la mesa un poco. No griten. tenemos mesa para pegar, no es un debate, pero quiero que se la jueguen. Pero vamos a escuchar antes a Bielsa, a ver qué tiene para decir. No he hablado con ellos, con cada uno. Creo que sí, que corresponde establecer un diálogo, un contacto, escuchar, ser escuchado y, bueno, luego la inevitable tarea de decidir. Bueno, ahí a Bielsa le habían preguntado en la conferencia qué iba a pasar con los históricos. Suárez, Cavani, Godín, Muslera, Cáceres. Acá, quiero que se la jueguen ustedes. Ustedes Bielsa, ¿no? ¿Qué hacen? Venimos de un fin de semana en el que Suárez la rompió en el clásico ante Inter, ¿no? La de Suárez capaz que me dicen que sí. Yo creo que es ineludible que Suárez sigue estando a nivel de selección. Quizá lo despedimos de los mundiales con mucha tristeza en el pasado, Sí, pero... verdad. Pero vos lo citás, vos lo convocás. Sí, claro. ¿Y al resto? ¿Qué haces con el resto? Cavani, Muslera, por ejemplo. Bueno, ahí ya creo que no hay duda con Suárez. Cavani podría entrar en una primera selección, pero hay muchos jugadores más. Creo que el que está
a tono, sin duda, es Suárez. O sea, que una próxima convocatoria para esta, no sé, primera fecha eliminatoria, Suárez seguro dentro. Sí, pero también tiene que ver, y creo que él lo decía, ese intercambio De que él hablar, quiere claro. hablar, que capaz que ellos realmente cerraron una etapa de selección, que esté ese intercambio de qué plantean. Es un ellos buen punto el de también. Mariana, porque yo me quedé solo con la mirada de Bielsa, pero está bien lo que dice Mariana. Bueno, escuchá a ver qué te dice. ¿Qué no te más. dice el otro? Capaz que Suárez te dice, bueno, está todo bien, pero ya bajé la Lo que cortina. pasa es ¿no? que muchos hablaron del último baile, ¿no? En el último Sí, mundial pero- y dejaban entrever ahí como que estaba la puerta. Yo creo que ahí va un poco lo que dice Mariana, de que Claro. yo creo que imaginaban como un cierre mundial distinto al que tuvimos. Sí, tal cual. De no pasar la primera ronda, ¿no? Sí, y que estaba también asociado a ese último baile al último baile del maestro Tavares. Tavares. Tavares también. Que no bailó, que no fue. Que no llegó al baile. Con respecto, pero no llegó por la desprolijidad. No, sí. Porque lo sacaron. Exacto, Sí, digo, sí, sí. por la duda. No porque no quisiera él. No, Con obviamente. respecto a lo que decía Bielsa, asociado a los jugadores, él en algún momento volvió sobre este tema y dijo que la edad para él no era algo importante, sino la salud futbolística del jugador, cómo se encontraba. cual. Por lo tanto, yo creo que él en eso va a ser muy, espero, muy pragmático en el sentido de decir, bueno, está en el nivel que está Suárez. Sí. Yo no, ¿Cómo si te lo él vas quiere a perder, jugar, no? si él quiere jugar, ¿cómo me voy yo a privar de traer un jugador para jugar el domingo? Bueno, si vos me decís, hoy firmame que Suárez va al Mundial del 2026, y falta mucho tiempo. Falta muchísimo. Sí, igual en esa frase que tira de la ineludible tarea de tener que decidir, yo creo que de todos los históricos, alguno él va a definir por qué no. Y hay, Porque no obviamente, sigan. yo creo que se plantean como varias cosas, ¿no? Él deja algunas pistas en la conferencia, más allá de que en la primera convocatoria lo que va a intentar es ver nuevos jugadores, se lo plantea de esa manera. Si nosotros miramos el nivel que tienen Cavani, que jugó el fin de semana contra el Real Madrid, de titular en el Valencia, Suárez, que la está rompiendo, Muslera, ¿no? Que también fue relegado, es el titular, es el capitán de Galatasaray, que está primero en la Liga Turca. Si miramos rendimientos, miramos jugadores y ese puesto, también como que se abre la puerta para que puedan retornar, al menos en el inicio, ¿no? Del proceso de la eliminatoria. Y va de la mano también con el recambio. Porque vos decís, bueno, no traigo a Suárez y Cavani, lo tenés a Darwin Núñez, pero tenés otros jugadores además para ocupar ese lugar. Porque capaz que cuando entras a comparar decís, bueno, prefiero ir con Suárez, más allá que está en su última etapa, porque no tengo otro para poner Sí, también, ¿no? teniendo tanto tiempo, quizá hay otros aspectos que se meten en el medio, el tema de la experiencia y ese intercambio que se puede dar en estos primeros meses, sobre todo con las nuevas generaciones. Ahí además, yo creo que de manera inteligente, en el desarrollo de toda la conferencia, él, con nombres propios, yo no sé si habló de alguien. De Araujo. De Araujo. El Lo único. menciona Araujo en un Pero momento. porque le preguntaron puntualmente sobre él, si lo iba a utilizar de lateral derecho, Pero, de zaguero. correcto, pero de él, de motus propio de salir tal a cual. decir, No. tenemos jugadores como tal, Tal él cual. no mencionó. Él se abstuvo de mencionar jugadores. Es verdad. Que me parece que también marca, digo, decir que Bielsa es muy inteligente y que yo lo diga, digo, no tiene ningún sentido. Que somos lo peor del fútbol, además. Claro, que no tiene ningún sentido. Pero él, en el manejo en la conferencia, fue muy cuidadoso de no utilizar nombres propios para no quedar embretado, porque después acá muchas veces pasa que alguien dice, no, a mí me parece que Mariana hace un gran trabajo ahí en ESPN, y dentro de 6 meses viene y me dice, pero vos ahora dijiste que te gustaba Vicky Turbide para ESPN. Pero no, acá somos muy traicioneros en ese tipo de cosas. Y él fue muy cuidadoso y me parece muy inteligente también. A mí me pareció interesante cuando le preguntan en la conferencia, le hacen referencia como que él es uno de los mejores técnicos del mundo, ¿no? Y él tiene una respuesta que es muy... Magnífica. Sí, él dice, mirá, yo creo que hay 20 equipos que son los mejores del mundo y a mí nunca me llamaron de ninguno de esos 20. O sea, por lo tanto no puedo dar por hecho eso que me estás diciendo. Como que bajó un poco, ¿no? Yo sé que es bajar las expectativas, pero es como centrarse un poquito y decir, bueno, está, yo estoy acá. Y lo otro cuando él dice, no me tuvieron que convencer. No. Yo vengo porque la verdad lo que quiero es Sí. venir. Yo creo que es interesante esa señal que da también, ¿no? Sí, y hay varias frases, ¿no? Hay otra en un momento determinado cuando él le contesta al colega argentino, Sí. y habla con respecto a cómo funciona la relación del hincha con el fútbol, ¿no? Sí. Y que dice que el hincha tiene ese amor incondicional, que es un motor impresionante. Él
él dice que apoya en 3 pilares, por ejemplo, el gran cambio de la selección argentina, y uno de esos pilares en los cuales lo apoya es que la relación del público con la selección se modificó radicalmente a tal punto de que los hinchas iban con ese amor incondicional de no reclamar absolutamente nada. Y que eso, contrariamente a lo que muchos pueden pensar, es un motor para ir adelante. Pasa estupendo. que también arrastra un cambio cultural eso, ¿no? También. Es muy complicado conseguirlo y es muy interesante conseguirlo también, ¿no? Sí, pero se viene dando, ¿no? O sea, hace poquito lo hablábamos con la colega argentina, con Morena Beltrán. Yo le decía, me daba la sensación que Scaloni había logrado lo mismo que Tavares, y después lo termina diciendo Bielsa, de poder bancar el proceso, lograr, ¿no? Después de venir de un mundial con tanto golpe, de lograr que le soporten el proceso más allá de lo que pasaba. Y este mundial era la confirmación. Me parece que hay como un pequeño cambio acá, por lo menos en el Río de la Plata, de empezar a entender que los procesos tienen su peso y que hay que bancar los tiempos también. Sí, yo creo que está asociado mucho, puedo estar equivocado, a que las selecciones han dejado de identificarse con los equipos locales. En una época era casi que natural la asociación de la selección a los equipos locales. Oye, ¿cuántos hay de Nacional y cuántos hay de Peñarol? Y entonces de repente los de Nacional daban para atrás y los de Peñarol daban para adelante. Y el público estaba más orientado a eso. El público de la selección, tanto en Argentina como en Uruguay en este último tiempo, ha pasado mucho que ha perdido esa identificación porque los referentes de las selecciones generalmente están asociados a un fútbol que todos lo vemos a través de la televisión y que lo vemos quizás sin el apasionamiento que vemos el fin de semana tras fin de semana. Sí, el cambio también en que ahora hay referentes de la selección en las nuevas generaciones, Exacto. niños y niñas. La camiseta de Uruguay dentro de las más elegidas cuando antes no era una opción, era algo del exterior. Sí, comprar la otra, comprar la de la Argentina, por ejemplo y la de eso- Brasil. Claro, y eso Total. creo que también es un logro de ir sosteniendo en la gente los procesos. Igual, insisto que todas en este estas caso de Tavares, construcciones ¿no? son en base a resultados, ¿no? O sea, Tavares logra sostener este proceso y este vínculo y esta identidad que generó en los niños y las niñas de nuestro país en base a resultados. Pasó lo mismo con Argentina. Si Scaloni nos perdía con Arabia Saudita, quedaba eliminado en primera fase, era otra la historia. Yo lo que les quiero preguntar a todos para reflexionar es ¿qué piensan o cuál piensan que va a ser el principal desafío que va a tener Bielsa, ¿no? Ahora, hablábamos recién de los históricos. Armar como un proceso nuevo, una selección nueva, ¿dónde piensan que puede estar como el principal desafío que se le puede presentar? Yo creo que, a ver, hay cosas a corto plazo que son absolutamente necesarias de conseguir y que él las mencionó al pasar en la conferencia, pues él no es tonto en eso, él no espera el rendimiento ni el funcionamiento Bielsa cuando juegue con Chile en septiembre. Lo dijo por ahí, creo. Sí, si no estoy totalmente. equivocado. Y él es consciente además que tiene entre septiembre y diciembre 6 partidos de eliminatoria, entre los que incluye esos 6 partidos Argentina y Brasil. Por lo tanto, hay, me parece, una necesidad primaria de tener una media de puntos y de funcionamiento básico para darle sustento al proceso, Bien. que tiene como gran objetivo después la Copa América. Yo creo que también ahí hay otro foco ineludible, ¿no? ¿Y Mariana? Sí, también capaz que en lo grupal, bueno, primero generar esa preselección o selección de una cantidad de jugadores enorme, de gran calidad, y cómo eso se combina, creo que es una tarea dificilísima de todos los entrenadores y en este caso muy difícil. Y lo otro es poder, no sé si convencer o lograr que los jugadores crean en lo que él está, en el estilo de juego que él está proponiendo, y si no es el estilo Bielsa, que sea un intermedio entre lo que venía la selección y lo que él propone, pero que colectivamente haya un foco. Es un buen punto ese, Mariana. Y a propósito de eso, él en la conferencia tira como algunas pistas, porque él dice, los jugadores que vienen de Europa ya vienen en un nivel que no hace falta como explicarle mucho, más que nada es trasladarle la idea, entrenarlo, practicarlo,
que la puedan asimilar y bueno, ahí desarrollarlo. Creo que eso juega a favor en ese gran desafío que tienen los entrenadores, que es trabajar con poco tiempo. Bueno, él ya lo hizo en Chile, lo hizo en Argentina, creo que le fue bien, más que allá que en Argentina en el Mundial no le fue bien, hizo una eliminatoria, ustedes recordarán, brutal. Yo creo que va a ser interesante eso, ¿no? Me parece que Uruguay tiene un grupo de futbolistas de un nivel que creo que Bielsa lo puede llevar a explotar. Sí. Me parece que ahí se chocan dos cosas lindas, ¿no? Él lo dijo, ¿no? O sea, que no había sido necesario convencerlo por algunos aspectos extrafutbolísticos que contó, pero también dijo que había una cantidad y una calidad de jugadores que él conocía o que había estudiado y que le permitían llevar adelante el proyecto, ¿no? O sea, no, claro. no es Nicaragua, o El Salvador o Cuba, que viene ahora a jugar con Uruguay, en donde de repente el tipo mira y dice, ¿quiénes son estos ciudadanos? Sí. Y lo analizó muy bien, porque Exacto. también descartó otras propuestas. Sí, o No, sea, y tener dijo- claro también el público que ese equipo no va a ser y que no es el estilo que vamos a ver ni va a quedar definido en estos 2 primeros amistosos. y No, que él imposible. Él planteó nombres nuevos, él dijo características de los jugadores, cantidad, que tenía pensado ya 3 jugadores por puesto, y después la civilidad de la gente después de ese viaje. El viaje en ómnibus. El viaje en ómnibus de 45 minutos. Él pensó que cuando subió la inspectora a cortar el boleto se pudría todo. Sí, Y sí, no sí, se pudrió. No, con paciencia todos en ese Paciencia, viaje. con paciencia. Bueno, Mariana, ahora ha sido un gustazo tenerlos por acá, ¿eh? ¿Pasaron bien? Muy bien. No hubo gritos, no hubo nada Ay, acá. no le armamos el Estoy equipo. Estoy flojo, ¿Por qué no le armamos el ¿Querés equipo? armarle el equipo? No, vamos a darle. Ahora, ¿pierde el primer partido? Afuera, señor, basta de esta Fracaso, mentira. fracaso, como le Probemos. preguntaron. Claro, eso no nos preguntaron. Claro. ¿Fracaso? ¿Usted que le preguntaron? ¿Cuánto Fracaso. partido le damos? Gianni Antetokounmpo. Le damos 3 partidos, más o menos. ¿3? 3. Es un montón. Es un montón. Donde no le haga 8 goles a Cuba, Chao. que ni vuelva. Que ni vuelva. ¿Tenés dignidad? Auto importante. Bueno, vos, Basta. vos, Mariana, que trabajás a nivel de campo, va a estar lindo tenerlo ahí, ¿no? Pa, Si te da la divino. posibilidad de estar ahí. Estaría Para buenísimo. escuchar todo lo que dice, bueno. Alguna que otra cosa dice ahí. A mí me gustaría que un día me mandaran, vos capaz que me podés gestionar, si es posible, ir a nivel de campo y a ver si le logro mantener la caminata. La camioneta, viste que hace un tiempo, esa lo pasamos buenísima, acá en línea de 3, hace un tiempo en España le habían contado los pasos que daba. Sí, sí, Que eran, sí. creo, 12 o 13 y de vuelta. Y se Le había encantó. enojado un montón No, con le la encantó la pregunta. pregunta. del kilómetros periodista. habría que Kilómetros, y él le sumarle, ¿no? dijo, Como los no, no eran jugadores. 13, eran 12 y medio porque el último le doy más cortito. Está Eso va a ser está divino. Va a estar Está loco. divino. Y, la- Va a estar divino. y el que no mira a nadie es una... Viste que no mira a nadie, ¿no? No mira a Piso. nadie. A mí porque piensa la respuesta, cada palabra que va a decir la piensa. Y se toma sus tiempos No para así no... nosotros, los periodistas, que somos lo peor del fútbol. Sí, Somos porque los yo que- te miro a los ojos y digo cualquier disparate. Yo también. Exacto. Nunca pienso en lo que digo. Después me arrepiento. Pero bueno. Mariana Laro, gracias en serio, ¿eh? Muchas Gracias gracias. en otro Gracias. momento, un gusto tenerlos por acá. Hacemos una pausa, ya está el profesor Gabriel Quirici. Después de la pausa vamos a hablar de fútbol y derechos humanos en este mayo mes de la memoria. Ya seguimos.